Polémica por la llamada norma de amarre. Desde la UDI anunciaron que van a recurrir eventualmente al Tribunal Constitucional en el caso que el gobierno logre aprobar en el Congreso la medida incluida en el proyecto de ley de reajuste público. Conversaremos sobre este tema con el diputado Jorge Alessandri. Diputado, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Nicolás? Muy buenas tardes y gracias por el contacto. Igualmente, diputado, han habido explicaciones del ministro Grau. Conversó con nosotros, de hecho, la semana pasada en entrevista en Canal 24 Horas. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, distintas personalidades del gobierno que dicen esto es una intención de los funcionarios públicos desde hace un buen tiempo, se ha discutido varias veces, está dentro de la ley, también se refuerza y por sobre todo hacer la diferencia entre los funcionarios de confianza y los funcionarios de carrera. Los de confianza, dijo el ministro del Interior, el 11 de marzo ponen sus cargos a disposición. Todavía quedan dudas. ¿Por qué todavía se critica y se habla de amarre en ese sentido? Si ellos querían hacer una modificación más grande al estatuto administrativo, si querían darle una inamovilidad o acercarse a la inamovilidad, esto tenía que ir en un proyecto de ley especial, tenía que ir en un proyecto de ley que modificara el empleo público. Pero cuando te quedan 80 días de gobierno, tienes que regular el reajuste del sector público. Y por ahí metido entre los incisos, entre los artículos, metes de contrabando una línea que amarra a miles de trabajadores. Permítanos que sospechemos que el objetivo es otro, que el objetivo no es hacer un cambio de fondo en el estatuto administrativo. Nosotros creemos que para que Chile despegue hay que hacer un cambio al estatuto administrativo, que la inamovilidad funcionaria trae ineficiencia del aparato estatal. Y también queremos hacer un cambio profundo, quizás hacia el otro lado, al sentido contrario de lo que habría aspirado el gobierno, pero ninguno de los dos, ni nosotros que queremos liberalizar, ni el gobierno que quiere amarrar, podemos meterlo en un proyecto de reajuste y esperar que esto pase desapercibido porque no lo fue. Ya, ahora, uno entendería que la oposición va a votar en contra del proyecto, pero van a revisar, digamos, el proyecto, cómo se ingresa, la norma, van a escuchar, lo decía el presidente electo, José Antonio Caz, hace unos segundos, que se tienen que escuchar también los argumentos que tenga el gobierno, o de partida ya el voto va en contra del reajuste del sector público. No, por supuesto que sí. Y uno puede votar una línea en contra y el resto del proyecto También a favor. Cuando se ve esto en el Congreso, pasa por la comisión primero, después va a la sala, después va a la comisión de la otra Cámara, después va a la sala. O sea, son 5 o 6 días mínimo en que lo ven muchísimas personas de distintas comisiones o salas en la Cámara o en el Senado. Por lo tanto, esto se va a estudiar en detalle. El reajuste del sector público me parece un reajuste moderado que se acerca mucho a lo que es la inflación, que no es un aumento del costo, es solamente reconocer la inflación, por lo tanto va en la línea de un país que está muy endeudado, pero ese inciso en particular que dificulta despedir, nosotros creemos que no es bueno, que no le da agilidad al sector público y que finalmente pretende amarre. Por supuesto que el equipo cercano de cada ministro, que en general están a honorarios, tienen que trabajar hasta el 11 de marzo a las 10 de la mañana y una vez que se realiza el cambio de mando, renunciar. Pero hemos visto en gobiernos anteriores que no ocurre eso, que se cambian pocos meses antes de equipo de confianza el ministro a contrata y después cuando llega el gobierno nuevo te dicen no, si en realidad, mire, yo nunca fui de confianza política, yo soy un trabajador profesional del Estado. Y ahí se producen las confusiones. Yo creo que la administración tiene que tener mucha libertad para sacar, poner, bajar sueldos, subirlo, porque estamos endeudados y porque el Estado no ha estado a la altura. Le puedo dar el ejemplo de la tía rica, le puedo dar el ejemplo de Gendarmería, le puedo dar el ejemplo de la reconstrucción, le puedo dar el ejemplo de la asignación de los subsidios de vivienda. Por lo tanto, si hubieran hecho todos una buena pega, ni siquiera estaríamos hablando de esto, solo estaríamos hablando de tener mejores sueldos en el sector público. Ahora, el desempeño ha sido deplorable, por lo tanto queremos mejorarlo y en el tiempo de la tecnología, evidentemente que no todo se soluciona con más funcionarios. Usted puede automatizar procesos, puede meter la inteligencia artificial, puede ocupar tecnología y eso creo que ayuda a un Estado más eficiente. Cada peso que usted gasta en sueldo es un peso menos que gasta en apoyo social.
Ahora, hay un hecho bien concreto que, claro, porque uno podría decir está bien o está mal, eso habrá que dejarlo, digamos, a la discusión legislativa y la discusión política del actual gobierno con el nuevo gobierno, evidentemente, pero en lo práctico es evidente que desde los funcionarios públicos yo podría entender puede haber cierta preocupación. Y me quedo con los buenos funcionarios públicos, como usted ha mencionado tantas veces, porque en la campaña presidencial José Antonio Kast hablaba de quizás no reducir el Estado en términos de funcionarios, pero sí hacer una auditoría escritorio por escritorio. Entonces, uno podría entender, insisto, no valorando, calificando como bueno o malo la norma, que evidentemente hay una situación de nerviosismo evidente en los funcionarios públicos, insisto, los que hacen bien la pega y los que son de carrera, que de hecho en varios casos uno conoce, han pasado de administración a administración independiente del color político. Pero Nicolás, ¿no tiene cualquier trabajador en Chile esa preocupación? ¿No tiene usted esa preocupación en algún momento que uno lo puedan Sí, yo despedir? lo sé, pero es que el Estado es distinto, Sí. súper práctico. Al final, todos los trabajadores, para que estén metiéndole toda la energía, todas las ganas y el mejor desempeño posible en su pega, tienen que tener un pequeño nerviosismo de que te pueden cambiar de área, te pueden despedir, te pueden no ascender, y eso le hace bien porque te mantiene desempeñándote al máximo de tus potencialidades y tus capacidades. Yo estoy seguro que hay cientos de miles de buenos funcionarios públicos. El problema es que gobierno van entrando entre 70.000 y 100.000, llega el gobierno que viene, no echa a nadie, y ya pasamos el 1.000.000 de trabajadores. O sea, 20% del presupuesto de la nación se va a sueldos. Y pregúntele usted a cualquier usuario del sistema público si ha mejorado 20% el trato, el servicio, la operación, la atención en vivienda que recibe cada uno de los usuarios de los servicios estatales. Entonces, si la solución fuera rellenar y tener más gente para un mejor servicio, yo podría tener esa conversación. Sí, claro. Pero no es así. Los buenos funcionarios que estén tranquilos y contentos porque van a tener una mejor pega, va a ser más eficiente el Estado, van a tener incentivos. Los malos funcionarios, los operadores políticos, yo les diría, vayan haciendo la mochila o el maletín y prepárense para un despido, porque esa plata es de todos los chilenos. Y gastarla mal es cruel y es malo con el resto de los chilenos. Ahora, vuelvo a este proyecto de reajuste al sector público y este polémico punto 14, digamos. El presidente de su partido, Guillermo Ramírez, decía, bueno, eventualmente llegar al Tribunal Constitucional si fuera necesario. Ahora, lo otro es votar en contra, digamos, de ese artículo, de alguna manera sepultarlo si es que tienen la mayoría. Ya desde el oficialismo también han habido voces desde el Senado, especialmente del socialismo democrático, que no ven con buenos ojos, digamos, esto a último minuto. ¿Usted ve factible o ve necesario llegar en algún minuto al Tribunal Constitucional con este proyecto? ¿O con este punto del proyecto más bien? Sí. El Tribunal Constitucional ha dicho muchas veces en sentencias por otros proyectos, ¿sí?, que los artículos que tú le pones a un proyecto tienen que ser del tema del proyecto, de la idea matriz. En un proyecto de reajuste del sector público, tú tienes que hablar de eso, reajuste del sector público. Cuando empiezan a meter otras cosas de contrabando que no tienen que ver con la idea principal del proyecto, el Tribunal Constitucional ha dicho pónganlo en un proyecto separado. Por eso nosotros decimos, vamos a argumentar en contra, vamos a votar esa parte en contra, y si igual pasa, vamos a ir al TC porque están metiendo un tema en un proyecto de otro tema. Ahora, yo fui a un debate con Raúl Soto en la mañana del PPD y también se mostraba contrario, por la forma, por hacerlo a última hora, porque da la impresión de que estás queriendo amarrar, y también los buenos funcionarios públicos que me han escrito hoy día se sienten insultados por esta indicación, porque dicen, mire, nos dejan a todos a los funcionarios como si no buscar peleas en el sector privado. Nosotros, los buenos, somos capaces, tenemos buen currículum, nos pelean nosotros en el sector privado, pero este artículo da la impresión que si no lo agarras, se queda sin pega para siempre porque no tiene las capacidades. Y eso en muchos casos no es así. Entonces, incluso los funcionarios públicos, buenos y capacitados, talentosos, lo están tomando mal. Yo espero que en la Cámara no se apruebe y por supuesto que lo TC es una última ratio. Bien. Diputado Jorge Alessandri, muchísimas gracias por su tiempo y esta conversación. Que esté muy bien, diputado. Muchas gracias, Nicolás, igual, y feliz Navidad. Igualmente. Para los próximos días que vienen. Felicidades, nos vemos.